Yo dije, son demasiada gente ya al vivo. Se está salteando la versión en vivo. Sí, bajamos el nivel, la cantidad, digo. Y era lógico. Sí, sí. No grabo más, a ver si viene. ¿Ponemos algo en el grupo, quieren? ¿Eh? Pongo algo en el grupo si quieren. ¿Qué cosa? No, digo, ponemos algo en el grupo si quieren, no sé, en el WhatsApp alguno más se va a conectar o algo así, ¿o no? No sé, recién acabo de poner el... Sí. Vamos a poner, sí, alguno. Ahí. ¿Apareció alguno? Ahí puso Nicolás, ahí no se graba, está bien, Nico, estuviste bien. Si no lo vienen. Se graba. Un llamador. Un llamador. Ahí empezaron a entrar. Sí. ¿Sabés qué? Habían asustado. Bueno, vamos a ir arrancando mientras y alguno más va a aparecer seguramente. Bárbaro. Hacemos un repaso de lo último que estábamos viendo del ejercicio y lo seguimos desmenuzando. Ahí aparecieron 3 más. Ahí está. Hay uno que siempre aparece como mi PC, no sé quién es. Bueno. Entonces, lo que estábamos viendo era el problema en el cual estábamos tratando de obtener las protecciones de un caso donde teníamos, bueno, una estación, en realidad no, son 2 transformadores en este problema. Pero, teníamos una salida en concreto a estudiar, la cual tenía una derivación acá, a su vez tenía otra subestación por acá, y esta salida a su vez tenía 4 transformadores, son todos iguales los transformadores en este problema, y un quinto transformador, si no recuerdo mal. A ver, déjame que me fije en el dibujo, aunque no lo comparta todavía. Sí, eran 5 transformadores. ¿Ah? Y habíamos empezado a ver cómo elegir los fusibles. Vamos a compartir ahora. Estamos acá. Compartir. Entonces, habíamos empezado los fusibles. ¿Están viendo ahí la curva de solución? Sí. ¿Ah? Entonces teníamos que habíamos visto que los fusibles que protegen cada uno de los transformadores individualmente servía que fuera un 6K, o sea, 6 amperes. ¿Cómo elegir el de la derivación? ¿Ah? Te admito. Entonces, para el de la derivación, lo que hicimos fue simplemente sumar las corrientes nominales de los 5 transformadores, ¿sí?
Eso lo tienen ahí en los cálculos. Voy a ir al final. Por acá, a ver. La corriente de la derivación, la corriente nominal de la derivación sería de los transformadores. ¿Ok? A priori hay cosas acá que no están dichas en la letra, pero seguramente, digo, esto fue hace 5 años, no me acuerdo, pero lo debemos haber aclarado, es que consideramos un factor de simultaneidad de 1. Si hubiera un factor de simultaneidad diferente, sería parte de la letra, ¿no? A priori tomamos un factor de simultaneidad de 1 y consideramos toda la corriente máxima que podría estar drenándose por esa derivación, ¿no? Además, no se consideró un factor de sobrecarga para los transformadores, pero podría haber sido requerido por la letra. Siempre serían datos del problema, ¿no? Entonces, la corriente da algo así como 19.2 amperes. Están viendo ahora la solución, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Y la otra cosa que habíamos dicho es que cuando tenemos una agrupación de transformadores, la componente de la curva de Inrush que tiene que ver con las corrientes de magnetización de esos transformadores, habíamos dicho que, vista desde la derivación, una agrupación así, hay que considerar un cierto factor de reducción, ¿sí?, para la corriente de Inrush efectiva, digamos, de esa agrupación de transformadores. Habíamos dicho en forma teórica, digamos, que cuanto más transformadores, ese número que multiplica la nominal de cada uno de esos transformadores va bajando, ¿sí? Entonces, por ahí este problema está basado en lo que dice por ahí en teórico, ahí en la presentación, que dice que para una agrupación de más de 5 transformadores se considera... ¿dónde está eso? Acá. Inrush de la derivación es 5 veces la corriente equivalente, digamos, de toda esa agrupación de transformadores, ¿tá? ¿Por qué 5 veces? Bueno, porque está esa regla, digamos, ¿tá? En realidad esto tendría que alguien dármelo, es decir, cuánto menos es este número, ¿sí?, en función de la cantidad de transformadores, ¿tá? Para uno solo tomamos 12 veces 100. Cuando son más, este número va bajando, ¿tá? En este caso, yo no me acuerdo si lo dimos por afuera, en la letra del problema, creo que en la presentación lo dice, ¿tá?, que son 5 veces, ¿tá? Pero conceptualmente, más allá de que sea 5, la idea que ustedes quiero que entiendan que cuanto más son, ese número empieza a bajar respecto de la nominal equivalente, digamos, como si fuera un transformador único eso, ¿tá? Pero la diferencia es que como las magnetizaciones remanentes, que son lo que generan esta corriente, digamos que se reparten aleatoriamente, bueno, en el global este número baja, ¿no? Eso es un poco como máximo, moraleja. Sí. Perdón, Daniel, una pregunta. Como máximo sería 12 y de ahí para abajo dependiendo de la cantidad de ahí para abajo. Ah. De ahí para abajo, pero la corriente que multiplica ese número que va bajando sí. Es de la corriente equivalente de todos esos transformadores, ¿tá? Bien. De la suma de las potencias, vos sacás como un transformador equivalente y bueno, le calculas la corriente, ¿tá? Bueno, por eso dice I derivación acá, ¿no? Donde I derivación es 5 veces la corriente nominal de cada uno porque son 5 transformadores, ¿tá? No tiene nada que ver ese 5, ¿no? Transformadores, no tiene nada que ver. No, es porque en alguna parte, véanlo en los apuntes, pero creo que dice, para más de 4 transformadores se toma 5, para tantos, Vale.
Es una cantidad que surge de algo empírico. ¿Ah? Surge de algo empírico. En algún momento esto se transforma en uno, digamos. ¿Sí? ¿Ah? Digamos, lo que es lo mismo, por ejemplo, para la salida esta, ¿ah? En realidad, como vos tenés en una salida, tenés muchísimos transformadores, en realidad el inrush no, es cada vez menos un problema. Cuando más transformadores tenés, es cada vez menos un problema. ¿Ah? Lo cual se ve incluso en la solución, ¿no? Es decir, en la solución se ve porque el fusible que se elige para la derivación, que es 25 amperes, está mucho más lejos de la corriente de inrush de esa derivación que la lejanía del de 6 amperes respecto a la corriente de inrush de su transformador. O sea, es cada vez menos un problema. Ojo, estamos hablando de la parte de la curva de inrush que tiene que ver con la magnetización. ¿Ah? Lo que pasa es que las corrientes de inrush, como habíamos visto en la otra vuelta, es una curva en realidad. Y digamos, la parte que tiene que ver con tiempos largos y corrientes no tan altas, ya tiene que ver con el tipo de carga. ¿Se acuerda que hemos visto el tema de la carga fría, que es lo que pasa cuando pasa mucho tiempo y yo energizo? Esas sobrecorrientes transitorias tienen que ver con el tipo de carga que hay en ese lugar. ¿Ah? Estamos hablando en una zona de la curva que tiene más que ver con corrientes no tan altas, pero en tiempos más largos. Por ejemplo, el arranque de varios motores simultáneamente, el arranque de varias calefacciones de agua o de lo que fuera que arranquen simultáneamente. Tiene que ver con una simultaneidad de varias cargas por estar mucho tiempo la línea o la alimentación desenergizada. Entonces es una parte de la curva. Ahora, en la parte de inrush por corrientes de magnetización, estamos en una parte de la curva donde los tiempos son muy cortos, pero los porcentajes por encima de la nominal son muy grandes. Estamos hablando, por ejemplo, con un transformador son 12 veces. 12 veces la corriente nominal, eso es mucho. Pero claro, eso cae rápidamente. ¿Ah? Bueno, en definitiva, en este problema no dice absolutamente nada de cómo es la componente del inrush en la zona que tiene que ver con ese tipo de cosas de arranque simultáneo y carga fría. Simplemente se pide manejar la componente de la corriente inrush que tiene que ver con las magnetizaciones transitorias de los transformadores y puntualmente por la energización de los transformadores. Bueno, entonces, habíamos visto que era la derivación, digamos, el elegido era 25K por la corriente de la derivación, porque en alguna parte se calcula que la corriente que consumiría la derivación es 19 amperes. ¿Tá? Aclaro esto porque acá, donde dice verificación de fusibles, en realidad está mal, ¿no? Porque dice fusible 15 amperes. El fusible de 15 amperes cumple con todos los demás requisitos, ¿tá? Pero no cumple con la corriente de carga de la derivación, ¿no? O sea, si la corriente de carga es 20, ¿cuánto era? De 19, casi 20 amperes, no puedo poner un fusible de 15, porque si creo en la hipótesis que estoy manejando, podría llegar a quemarse por carga nomás. ¿Ah? ¿Sí? Ojo, este fusible cumpliría los otros requisitos. Por ejemplo, cumpliría que la corriente mínima fase tierra, lo dibujo acá en el pizarrón, la corriente mínima fase tierra, ¿tá? Porque el punto A es la derivación, el punto B es el punto más lejano. ¿Tá? La corriente más chica, fase tierra, con los 40 ohmios de resistencia de falla, no sé qué, te da 170 amperes. ¿Tá? Entonces sí, el de 15 se sensibilizaría, digamos, incluso es más, el I3 sería 60 amperes, o sea, eso andaría bien también. El problema es que se quemaría con la corriente de carga, ¿no? Entonces, el siguiente es el de 25. El de 25 va a tener un I3 de
100 amperes. Pero 100 amperes sigue siendo menor a 170, que es la corriente mínima fase tierra. O sea, se quemaría igual, en algún momento se quemaría igual con la mínima corriente de cortocircuito fase tierra. ¿tá? Y además, bueno, desde el punto de vista de la corriente de inrush, estaría más que el de 15 amperes. El de 15 amperes sería estoy señalando con la manito. ¿no? El de 15 amperes sería y el de 25 sería ¿tá? Es decir, el de 15 desde el punto de vista del inrush podría servir, desde el punto de vista de la corriente mínima de cortocircuito a tierra en la derivación también, ¿tá? Pero lo que no cumpliría es que no se queme con la máxima corriente de carga. ¿tá? Por lo tanto, hay que saltar un nivel y pasar al de 25, que sería que está marcadito acá. ¿tá? ¿Sí? Si ven por ahí el cálculo de la corriente, esa 167 amperes, anda por ahí. No me acuerdo si antes, acá. ¿tá? Acá está el de 167 amperes y el de 170, que es en el final de la... 167 es en el final de la línea y 170 es en el punto A. En realidad, ojo, voy a decir un detalle. En realidad, yo tendría que haber hecho el cortocircuito acá, ¿no? Para ver si este fusible de la derivación se sensibiliza con el mínimo corto fase tierra. El corto tendría que haber sido acá, ¿no? Lo que pasa es que en la letra te dice que este largo es despreciable. Por eso se hace el cálculo como está ahí. ¿no? Pero eso es solo porque dice que es despreciable. Si esta derivación no tuviera un largo despreciable, en realidad habría que hacer la cuenta y agregar parte de la impedancia de la línea, la que sea que tenga, hasta este punto. ¿no? Que sería el caso más lejano de cortocircuito desde el punto de vista de esta derivación. ¿Se entiende? Igual si ustedes se fijan, dado que 40 ohmios es un valor dominante, para pocos kilómetros no cambia demasiado calcular el corto acá, o en otros lados, digamos, no cambia demasiado. ¿tá? Pero bueno, este problema es para mostrar las cuentas, se explicitan todas. Digamos. La otra vuelta yo les comentaba, y está calculado en alguna parte por acá, la variación que uno tiene respecto de la corriente de cortocircuito fase tierra. Acá está calculado el máximo cortocircuito fase tierra en el punto A, por ejemplo, ¿ah? Y el máximo cortocircuito con los dos transformadores en paralelo, ¿ah? Da 2000 amperes. Con lo cual, a usted le llamará la atención. ¿Sí? ¿Por qué 2000 amperes? Toda la vida he dicho de que acá en distribución de UTE, más de 1000 amperes no hay nunca. ¿Por qué este problema da 2000 amperes? Bueno, se los voy a explicar ahora. Si ustedes se fijan, ¿ah? en cómo es el valor de R, ¿dónde está? R es 8 ohmios, ok. Eso no es lo raro. Lo raro es esto otro que tengo que compartirles la pantalla de la letra del problema. ¿Dónde está? Acá. ¿Están viendo ahora el dibujo del circuito? Sí. ¿No notan nada raro ahí en la puesta a tierra del neutro?
A ver, ¿quién nota algo? ¿Hola? ¿Están Sí, pensando sí, o sí. no? No, no. No se nos ocurre nada, No se dan creo. cuenta. No comparten aterramiento, dice Gonzalo. Exactamente. ¿Quién contestó? Gonzalo ¿Sí? M. Bueno, Gonzalo M. Le pongo un puntito más en el parcial. No, mentira. Sí, efectivamente. Normalmente estas cosas son así. En la vida real son así. ¿Ah? Es decir, normalmente comparten los dos transformadores, o si son tres, lo mismo. No sé si se acuerdan cuando yo mostré el unifilar de una estación de tres que se veía eso. ¿Ah? Es comparten siempre el aterramiento. ¿Ah? De esa manera, no importa además, al hacerlo así, no como este problema, al hacerlo así, en realidad no cambia mucho el valor máximo de la corriente de cortocircuito fase tierra cuando están acoplados o cuando están desacoplados los transformadores. Porque en el cálculo de la corriente máxima de cortocircuito fase tierra, es decir, digamos, calculado acá inmediatamente la salida, y sin ninguna resistencia de fallo, si los 40 ohmios los llevamos a cero de pesado, no te cambia mucho el valor de la corriente máxima de cortocircuito fase tierra respecto a si están acoplados o no los transformadores. ¿Tá? Porque si bien es cierto que, digamos, en la impedancia homopolar me va a quedar el paralelo en un caso de la impedancia homopolar de los transformadores y en el otro caso no, en realidad la impedancia homopolar de los transformadores es bastante más chica que la de los 8 ohmios. Entonces no cambia demasiado el valor de la corriente máxima de cortocircuito, estén o no estén acoplados los transformadores. ¿Se entiende? Ahora, si yo hago algo como esto, que se ve acá en este problema, ahí sí cambia radicalmente. Porque, digamos, a grosso modo, si yo paralelizo los transformadores, la corriente de cortocircuito a tierra máxima se va a algo parecido al doble. Que es lo que da en este problema algo así como 2000 amperes y pico. ¿Se entiende? Porque me quedan paralelizados las dos impedancias de los transformadores y la resistencia también. ¿Ah? Bueno, y eso es lo que intenta reflejar los cálculos. ¿Ah? ¿Se entiende? Ese es el problema que tendría esto en un caso real. Digamos. Imaginemos que en la red real se hiciera algo así. Bueno, en realidad me estás cambiando la máxima corriente de cortocircuito, la estás duplicando. ¿No? Con lo cual, bueno, tendrás que tenerlo en cuenta en el diseño. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, sí. Digo, vean la cuenta como está hecha y convénzanse que es así. Es decir, en el cálculo les va a quedar el doble. ¿No? Porque se paraleliza todo. ¿No? En el otro problema vos tenés paralelizadas las dos impedancias homopolares de los transformadores y después en serie, estoy hablando del circuito homopolar, ¿no? Es el paralelizado de las dos impedancias de los transformadores y después en serie la resistencia de 8 ohms. Pero en este otro caso, lo que tenés paralelizado es todo, es la impedancia Todo, y los 8 ohms por un lado y por el otro también. Es eso. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿por qué alguien podría utilizar algo como esto? Porque alguna desventaja, porque la desventaja ya es obvia, ¿no? Si lo paralelizo se me duplica la corriente máxima de cortocircuito fase tierra. La ventaja que podría tener algo como esto, insisto, no es algo que se haga inútil. Yo les cuento algo que podría tener como ventaja esto, es que
si yo tengo digamos, si yo tengo una falta a tierra de este lado, ¿tá? Y yo desacoplo las dos barras, ¿tá? Lo que va a pasar es que la corriente de cortocircuito a tierra va a retornar solo por esta resistencia. Y por lo tanto, de este lado, yo no voy a tener fases en desequilibrio. ¿Ah? No voy a tener fases en desequilibrio, es decir, la corriente va a volver por acá solo por esta resistencia de 8 ohms y no por esta, y por lo tanto de este lado no tengo ningún, no experimento ningún desequilibrio de tensión. En cambio, y ahora me paso el pizarrón, en el esquema clásico donde vos compartís la resistencia de tierra, ¿qué es lo que ocurre? La corriente de cortocircuito en cualquier salida, lo que sea, retorna por acá. Entonces, aunque yo acá desacople esto y lo abra, ¿sí? Lo que va a pasar con las tensiones en esta barra es que igualmente van a experimentar un desequilibrio. ¿No? Por más que en estas salidas, digamos, la corriente de cortocircuito no pasa por ellas, ¿sí? No pasa por el transformador, lo que sí va a pasar es que el neutro, que es común, se desequilibra naturalmente porque la resistencia esta es común y por lo tanto, al haber una corriente fase tierra acá, voy a tener un desequilibrio del neutro. Al ser un neutro común, ¿ah? Las tensiones en esta barra también experimentan lo mismo, es decir, voy a tener una fase que va a estar muy cerca de tierra y las otras dos algo así como la tensión compuesta. ¿Ah? En una barra que en realidad no es la del problema, digamos. ¿Sí? Incluso estando desacoplada, ¿no? Estando desacoplada. Pero igual voy a tener un desequilibrio de neutro de este lado. ¿Ah? Entonces, en los sistemas reales de UT, digamos, cuando hay un corto fase tierra, estén acopladas o no las barras, como el neutro es común, los desequilibrios de las tensiones ocurren en las dos barras. Con lo cual, esto favorece el problema que habíamos hablado del doble cortocircuito simultáneo fase-fase con respecto a tierra. Es decir, yo tengo un corto fase tierra en esta salida, como el neutro es común, las tensiones se desequilibran de un lado y del otro de la barra, se desequilibran igual, y yo podría, por ejemplo, en otra fase de una salida de la otra barra, tener un corto fase tierra porque la sobretensión transitoria esa no la aguanto. ¿No? Podría tener un cortocircuito fase-fase a través de tierra en dos salidas de dos barras distintas, incluso cuando esté desacoplada las barras. ¿No? Bueno, eso ha pasado. No es teoría, eso ha pasado. ¿Sí? Y en realidad no hay nada que hacerle, porque como la resistencia esta es común, y el neutro por lo tanto es común, cuando se desequilibra el neutro, se desequilibra el neutro en las dos barras. ¿Se entiende? Y por lo tanto, si hay problemas de aislaciones débiles, puede haber un corto fase-fase a través de tierra por el fenómeno que ya habíamos dicho. Si hubiera dos resistencias separadas, como está en ese problema, al menos no pasaría, porque si las barras estuvieran desacopladas, realmente el problema estaría desacoplado en serio porque simplemente tienen neutros distintos. Los dos transformadores tendrían neutros distintos, porque tienen su propia resistencia. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Es como un desacople total que lograrías así, ¿no? ¿Cómo? Que es como un desacople total en cuanto a... Claro,
claro, También a problemas que tengas de una fase que está la Tierra claro, en una de las el dos. problema es, exactamente, el problema es si querés operar en paralelo los transformadores, porque ahí Claro, tenés que tomar en cuenta que la corriente de cortocircuito máxima, fase es el tierra, doble, se te va a algo como el doble. claro. Se te va a algo como el doble. Sí, sí. ¿Tá? Bueno, está bien, si vos lo tenés en cuenta totalmente en el diseño, está todo bien. ¿Tá? Pero bueno, es algo que hay que considerar. Pero ahí también tendrías que Esto, ver el tema de las puestas a tierra de la estación y todo, porque vos tomaste, por capaz que supuesto, no claro, tomaste 2000, claro, en o el sea, diseño de la malla, el diseño de claro, la malla, tengo que considerar esos 2000 amperes, no claro, 1000 amperes. exacto. ¿Tá? Bueno, insisto, no es algo que exista en la vida real, pero sería una posibilidad de hacerlo así. ¿Tá? Bueno, bien. Entonces, así que tengo que volver a compartir. Una pregunta, Daniel, con respecto a lo último que estabas hablando. Ese desequilibrio que vos hablás en el transformador que está desacoplado, o sea, en las barras que están desacopladas, tendría efecto solamente cuando hay una falla a tierra desde el otro lado también, ¿verdad? Porque si no, lo que tenés es un neutro flotando, un poco más arriba, es lo que me imagino yo, pero no sé. No, es que claro, justamente estoy hablando en el caso que yo tenga una falta a tierra en alguna salida de esta barra, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, en ese momento que yo tengo una falta a tierra acá, nosotros sabemos, ¿tá?, que con un sistema aterrado a través de una resistencia o una impedancia, como un transformador de impedancia, las otras fases sanas, digamos, experimentan una sobretensión que llamamos sobretensión transitoria y que tiene algún valor que pueda andar algo cercano a la tensión compuesta, es un 73% de desequilibrio, más o menos, pero anda ahí. Sí. Ahora, dado que en el caso real el neutro es común a los dos transformadores, ¿tá?, las fases sanas están en esta barra y en esta también. ¿Tá? Bueno, Sí. entonces acá estas tensiones experimentan ese desequilibrio porque el neutro es común y no hay vuelta con eso. ¿Tá? Y ya les digo, yo recuerdo casos en Montevideo G, por ejemplo, que Claro, como el neutro justamente... sube, ahora está bien, digo, como esa corriente hace que la tensión de neutro suba a un valor, hay una que te queda desequilibrada. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Esta tensión de neutro es, digamos, la corriente de cortocircuito por la resistencia, ¿no? Por los 8 ohmios. Sí, claro. Entonces, bueno, las tensiones respecto a tierra se te despatarran. Una que es la fase que se puso a tierra y va a andar muy cerca de cero, digamos. Si uno la mide desde acá, de la medida de los... cerca de cero. Y las otras van a medir algo así como la tensión compuesta. ¿No? Pero eso va a pasar, en un caso así, real, va a pasar en esta barra y en esta también, aunque esté desacoplado. ¿Por qué? Y porque están unidos a través del neutro. Porque el neutro del transformador es común. Entonces, si yo mido acá, y si yo mido acá, los dos juegos de lo mismo. Equilibrio en cada una de las fases. Incluso aunque esto no esté acoplado, esto está abierto. Acá tengo un disyuntor, está abierto. Bueno, el desequilibrio ocurre igual, de los dos lados. Por lo tanto, ya le digo, recuerdo un caso en Montevideo G, pasó eso. Una salida, de una falla acá, hubo un desequilibrio de tensiones que se vio de los dos lados de la barra, y otra salida que había por ahí, un empalme que estaba mal, no sé qué, y abrí
después es algo muy rápido, o sea, a efectos prácticos es instantáneo. Con lo cual el corto fase tierra se convirtió, como habíamos dicho la otra vez, en un corto fase-fase a través de tierra, que tiene un valor mucho mayor, digamos, que el corto fase tierra máximo de este sistema. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, esto era como yo dije, íbamos a desmenuzar este problema, así que voy me echando comentarios al margen, digamos, más allá del problema en sí. Bueno, entonces, en este problema teníamos ya definidos todos los fusibles de todos los transformadores, ¿sí? Y el fusible de la derivación. ¿Ah? Por supuesto, en un caso real habría que ver todas las derivaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso es un problema que tiene una derivación sola. Ahora lo que viene es ver cuál sería la curva elegida para la salida. ¿Tá? Entonces, lo primero que hay que ver respecto al tipo de curva que se va a usar. Viste que te queda 1 minuto y medio, por las dudas. Si no sé Bueno, si querés. corto yo y seguimos. Dale. Bueno. Falta uno. Bueno, seguimos. Como parto de vuelta. Bueno, entonces, la letra me tiene que decir qué tipo de curva tengo que usar. ¿Ah? Entonces, en la letra del parcial dice que en el punto 4, que es lo que queremos ahora resolver, en que se pide elegir el ajuste de tierra y el desfase del interruptor de la salida de fusibles que protegen aguas abajo. ¿Tá? Dice que hay que coordinar al menos a partir de la mínima corriente corto estimada en cada caso. ¿Tá? Entonces dice, las funciones de protección a usar serán, yo no lo estoy compartiendo pero lo estoy leyendo. ¿Tá? Para la protección de tierra, la función 51n con curva extremadamente inversa o muy inversa. ¿Tá? ¿Por qué dice eso? Porque evidentemente va a haber que elegir cuál curva vamos a utilizar. ¿Sí? Y la curva de protección de fase dice que tiene que ser una curva muy inversa, necesariamente muy inversa. ¿Tá? Entonces vamos a ver primero la protección de fase y después la protección de tierra. ¿Tá? Entonces la curva muy inversa, ¿sí? La curva muy inversa es una curva cuya definición esté igual 13.5 por T sub D dividido y sobre el umbral I51 o I51N si es la de tierra, ¿no? El umbral menos 1. Esta es la muy inversa, ¿no? La extremadamente inversa es parecida, pero es cuadrática, ¿no? O sea,
tiene el exponente de la corriente es al cuadrado, sería I sobre el umbral, pero elevado al cuadrado. Perdón, me equivoqué. No es 13,5, acá es otro coeficiente. Es 80. ¿Ah? ¿Por qué 13,5? ¿Por qué 80? Extremadamente. ¿Ah? Entonces, en definitiva, para la primera parte, que sería determinar la curva de protección de fase, ¿sí? Lo que tengo que hacer es determinar, como siempre, tengo que determinar este T sub D y el umbral. ¿Ah? Y con eso queda definido. Si alguien me dice que tiene que ser esta o esta, ¿sí? Lo que tengo que encontrar siempre son estas dos. ¿Ah? El umbral y el T sub D, que es el famoso tiempo de dial, que yo les expliqué cuando eran electromecánicos, que es, digamos, el grado de lentitud de la familia, que tan lento queremos que sea. Si todas convergen en la misma asíntota, digamos, pero si son más rápidas o no, está determinado por este parámetro. ¿Ah? Bueno, entonces, volviendo a lo que ustedes están visualizando, ustedes ahora lo que están visualizando es la curva solución, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ah? Entonces ven que acá ya está dibujado con lápiz, con lapicera, ¿tá? La curva solución. Vamos a ver, digamos, de dónde se obtiene. ¿tá? Entonces, básicamente tenemos que hablar de la elección del umbral de actuación, o lo que es lo mismo, la asíntota matemática de esta curva, muy inversa que nos propone el problema, y después vamos a ver cómo determinamos el T sub D, que es por qué es esta curva de la familia y no otra. Bueno. Entonces, vamos a empezar por el tema del umbral, ¿sí? El I51, ¿sí? de este problema. Entonces, yo les había comentado que el umbral digamos, básicamente hay dos cosas que pueden definirlo. ¿No? Una es la corriente mínima de cortocircuito que pueda haber y que pueda haber un relé en su ajuste de corriente de fase, ¿sí? La mínima posible, y otra es las corrientes nominales de las líneas o los cables que estén, digamos, en ese circuito. ¿tá? Entonces, típicamente lo que se hace es tomar como umbral, ¿sí? la corriente nominal de la salida más la eventual sobrecarga, que no es la solución de este problema. ¿tá? Esto lo digo porque es algo que se aclaró digamos, en la letra del problema, porque de hecho, si ustedes se fijan en este problema, pero van a ver muchos otros donde sí, no se dice nada de la corriente admisible de salida, no dice nada. ¿tá? Entonces, el único criterio es ver cuál es la corriente de cortocircuito más chica que hay. ¿tá? En la vida real habría que verificar las dos cosas. Eso es lo que quiero que se lleven, más allá de este problema en particular. ¿tá? Es decir, básicamente, y con un poco de sentido común, uno lo que tendría que ver para este umbral, voy a borrar esto, es, digamos, ver dos cosas. Primero, ¿cuál es la corriente máxima que voy a tener en algún momento de carga en esa salida? ¿no? ¿Sí? Es decir, mi umbral tendría que ser mayor que la máxima corriente de carga, que podría ser la corriente admisible de la línea o el cable, ¿sí? más eventualmente algún coeficiente por sobrecarga. ¿tá?
donde K es sobrecarga. ¿Ah? Que por ejemplo, si fuera esto un cable subterráneo, la sobrecarga podría ser perfectamente un 20%. Con lo cual podría tener la corriente nominal en régimen permanente del cable fuera, yo qué sé, 400 amperes, bueno, más un 20%. ¿Por qué? Bueno, porque el cable es capaz de soportar esa sobrecarga, no tiene ningún problema. Bueno, yo no voy a querer que la salida esta opere, abra, porque hay una corriente de sobrecarga admisible para el cable. Entonces, si en la letra del problema hay una corriente admisible, hay que considerar ese criterio. Siempre en realidad, en un problema real, hay alguna corriente admisible. Siempre la hay. ¿Sí? El tema es, como yo les decía, en una línea aérea, si es razonable tomar como criterio ese umbral cuando de repente capaz que la corriente nunca va a estar ni cerca de la corriente nominal de esa línea porque es una línea aérea, y la línea aérea normalmente tiene como criterio de diseño la caída de tensión, y bueno, como son muy largas, siempre prima la caída de tensión, y por lo tanto se ponen secciones más gruesas para minimizar la caída de tensión, y por lo tanto ni cerca de la corriente admisible. Pero bueno, digamos, uno tendría que considerar esto. Esto uno, digamos que siempre lo tendría que considerar, verificar a ver que fuera así. La otra cosa que uno podría ver es que la corriente, el umbral, ¿sí?, sea, digamos, menor a la corriente de cortocircuito mínima. La corriente de cortocircuito mínimo. En este problema, como no había ningún dato respecto a la corriente admisible, el único otro criterio que uno podría utilizar es decir, bueno, está bien, la corriente mínima de cortocircuito, yo querría que mi protección abra en forma segura ante la mínima corriente de cortocircuito. Entonces, dado que esto es un ajuste de fase, ¿cuál es la mínima corriente de cortocircuito? Bueno, en realidad, si yo pienso en una corriente de cortocircuito mínima, tendría que considerar una resistencia de falla. Una resistencia de falla. Que en la vida real no tiene por qué ser la misma resistencia de falla que la resistencia de falla ante un corto fase tierra. Me explico. Imagínense una línea aérea. Nosotros dijimos, bueno, es un cable, se me sale del aislador y se cae a la tierra, y bueno, la corriente va físicamente por la tierra. Ahora, un corto trifásico o bifásico. Y bueno, en realidad, ¿qué puede ser? Una rama que cortocircuita dos fases, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Están ahí? Sí, estamos. Pero tal vez una rama que cortocircuita dos fases no tenga nada que ver su resistencia con una resistencia de algo que va por el propio planeta, digamos, por el suelo. Así, puede ser valores muy distintos y difícilmente, y esto es lo más fuerte, es decir, difícilmente se tengan datos estadísticos. O sea, el ideal sería hacer estadísticas, hacer estudios. Pero esas cosas muchas veces son tipo números en el aire. En este problema, lo que se hizo fue algo tan simple como esto, decir, bueno, yo tengo las tres fases y bueno, considero un corto trifásico que fuera algo como esto, donde hubiera una impedancia de falla de 40 ohmios, trifásico. Ahora, esto está bien, digo, desde el punto de vista de este problema, es algo que alguien levanta la mano y dice, ¿consideramos esto? Sí, háganlo así.
Lo que quiero decirles es que esto, tal vez en la vida real, no tiene mucho asidero porque no tenemos mucho dato de cómo sería un corto realmente en esas condiciones, y que realmente será un equivalente estos 40 ohmios, no sé. ¿Ah? Lo que sí tiene sentido, más allá de hacerlo así, es considerar que el corto más chico no es este, sino el bifásico equivalente, ¿no? Entonces, lo que hace este problema, no lo dice ahí, lo digo yo, es simplemente calcular el corto trifásico con esta resistencia de 40 ohmios, ¿sí? Que sería algo así como, no sé, como que hubiera algo que cortocircuitara, no sé, imagínense tres resistencias que uno las conectara así, y bueno, ese sería el corto trifásico. ¿Tá? Y después, en realidad, lo que sí tiene sentido tomar es el cortocircuito fase, porque el más chico sería algo como esto, pero entre fases. ¿Tá? Entonces, en definitiva, lo que hace el problema es decir, bueno, el corto más chico, en realidad, para el caso del umbral de actuación de fase, sería el cortocircuito fase-fase mínimo, ¿no? No a través de tierra. Recuerden que el corto fase-fase a través de tierra es mucho más complicado de calcular que esto, y además es más complejo aún, ¿sí? Porque de hecho ya vimos que las protecciones se confunden, porque consideran que, por ejemplo, en el corto fase-fase a través de tierra que vimos en la otra vuelta, cada una de las salidas ve como si fuera un corto fase-tierra, porque, bueno, una corriente viene por una salida y vuelve por la otra, digamos, a través de tierra, pero vuelve. Entonces, en realidad la protección reacciona como si fuera un corto fase-tierra, aunque en realidad es un corto bifásico a través de tierra. O sea, es un caso muy particular porque confunde bastante no solo las protecciones, sino que además la interpretación de lo que pasó. Por eso que lo dejamos en un caso aparte. Es cierto que se dan esos cortos fase-fase a través de tierra, pero son muy raros. No suelen ocurrir. Cuando ocurren, es un relajo. Estoy de acuerdo. Recuerden que, digamos, desde el punto de vista de las reglas del arte de esto, nosotros estamos diseñando para lo que se llama la condición n-1, que quiere decir, los problemas ocurren de a uno por vez, y yo diseño las cosas para resolver los problemas cuando ocurren de a uno por vez. Si hay dos problemas que ocurren a la vez, bueno, el sistema hace lo que hace, que es justamente lo que pasa cuando tenemos una doble falta simultánea en dos salidas distintas, en dos fases distintas. Es un despatarre. Es decir, no hay coordinación ninguna, abren dos salidas en vez de una, no se sabe bien lo que pasó, en fin. Sí, puede pasar, pero no en los sistemas. Entonces, acá el corto más chico es el corto fase-fase mínimo. Entonces, bueno, yo defino una cierta resistencia de falla, ¿sí? Que puede ser 40 ohmios o el valor que quieran, algún valor. Calculo el corto trifásico y bueno, el corto fase-fase, sabemos que es, digamos, el corto es 0,87 por el corto trifásico, ¿no? Este 0,87 es porque en realidad es raíz de 3 sobre 2, que da 8,66, no sé qué. Esto es raíz de 3 sobre 2. Entonces, en este problema, lo que se hace es decir, bueno, el corto más chico es este y es 0,87. Bueno, en ese problema se resuelve tomando un factor de 0,8, es decir, se calcula el cortocircuito trifásico, ¿sí? Con esa resistencia de 40 ohmios, y se toma para estimar el I51,
Se toma un factor de 0,8. ¿Por qué 0,8? Y bueno, porque de esa manera incluís el corto mínimo fase-fase que hay en esa red. Podía haber, si alguien me resuelve el problema y me calcula este cortocircuito y tomo un factor de, no sé, de 0,9 sobre este valor, la verdad que mientras se entienda lo que se hizo, está bien. Porque, a ver, digo, los coeficientes que tienen que ver con la seguridad, es decir, yo trato de poner algo para que esto sea menor. Ahora, ¿cuánto menor? Y bueno, hay que poner algún coeficiente de seguridad. Ahora, si alguien me pone algún otro, y está bien también. Sí, yo lo considero bien. Simplemente les explico cómo está resuelto ahí en ese problema. También es cierto que ustedes van a ver cómo lo hacen en otras distribuidoras y qué sé yo, y probablemente lo hagan de otra manera. Calcularán este cortocircuito y capaz que le ponen un coeficiente de seguridad más grande, yo qué sé. Lo importante es que esto sea menor. ¿Cuánto menor? Y yo qué sé, no sé. Algún coeficiente. Uno puede decir, bueno, no, que sea igual. Bueno, si es igual, y estás muy podés llegar a estar muy sobre el borde. Ahora, lo importante es que entiendan cuáles son los criterios. Después, ¿cuál es el factor que tomen? Eso, en realidad, ya les digo, depende de cada maestrito y de cada librito. ¿Sí? Ahora, ya les digo, típicamente lo que se hace cuando hay una corriente admisible explícita, ¿sí?, es ver la corriente admisible, porque normalmente, digamos que es el caso que te expone la corriente más chica para el umbral. Que este umbral esté relacionado a la corriente admisible. Y después, bueno, eventualmente yo puedo tener, una corriente mínima de cortocircuito que ande por acá. Si yo tuviera, imagínense una situación donde yo tuviera, digamos, este umbral, la corriente admisible de la salida, casi del mismo orden de la mínima corriente de cortocircuito, bueno, voy a estar en problemas. Porque por un lado yo no quiero que abra la salida por la corriente que soporta, y de repente tengo casos donde un corto puede ser tan chico que ande del orden de la corriente umbral y por lo tanto del orden de la corriente admisible. Bueno, eso es lo que va a pasar, es que la protección, cuando haya cortocircuito de muy alta impedancia, no va a abrir. No va a abrir. Y eso es lo que les contaba, digo, más allá que es otra tensión. En baja tensión, por ejemplo, es muy común que pase eso. Los fusibles, la protección es un fusible, ni siquiera es un interruptor. Los fusibles no se queman. Hay cortocircuitos, ¿sí? Hay salidas en falta, pero la falla es de muy alta impedancia, es decir, la resistencia de falla es muy alta, y los fusibles no se queman. ¿Por qué? Y bueno, porque su corriente nominal, ¿sí? Y se supone que los fusibles están pensados para que no se quemen con la corriente nominal. Su corriente nominal, de repente, es más alta que esa corriente de falla real que le está pasando. O sea, es una red donde la corriente mínima de falla es más chica que la corriente nominal del fusible. Y sí, eso pasa. Y cuando pasa, tenés un corto y los cables están en corto y no abre. El fusible no abre. Porque la corriente de falla, el fusible la ve como una carga más. Y como yo, cuando tengo fusible, ustedes tienen que pensar esto, a mí se me pone una fase a tierra. Supónganse un sistema de 400 voltios, se me pone una fase a tierra. Pero yo lo que tengo en la salida de baja son fusibles nada más. Y los fusibles no se hablan entre ellos.
¿Ah? Si algo pudiera sumar los fasores de esas corrientes y ver que hay una componente no nula, pero eso ya es un interruptor diferencial, no un juego de tres fusibles que no se hablan uno con el otro. Entonces, una corriente a tierra muy chica se suma a la carga normal de esos tres fusibles y no se quema el fusible. No se quema, lo ve como una carga más, digamos. Y bueno, es lo que pasa normalmente. Digo, en la red de baja está llena de salidas, sobre todo en la red vieja, ¿no? De baja tensión, está llena de fases a tierra y es algo que no quema ningún fusible, incluso con neutro aterrado. ¿Por qué? Bueno, porque en ese sistema se da que la resistencia de falla tal vez es tan grande como esto, ¿no? Como 40 ohmios y qué sé yo, pero la tensión es más chica. Entonces, nada, o sea, la corriente no da para sensibilizar la protección. ¿Ah? Entonces, este problema está resuelto para que todo ande bien. ¿Ah? ¿Está bien? O si hubiera algo mal, no está dicho, no es parte de la letra del problema y no me preocupa, digamos. ¿Ah? Pero en la vida real, piensen que hay situaciones de esas, donde yo puedo llegar a tener una corriente de falla que sea más chica que el umbral de actuación de mi protección. Puede pasar. ¿Ah? Y bueno, cuando pasa, sí, es un problema. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces, volviendo al umbral de actuación de fase, normalmente tenemos como criterio la corriente admisible de la línea, si es un dato, es cantado que hay que hacer eso, ¿ah? Y eventualmente la sobrecarga. ¿Ah? Si uno tuviera, digamos, una red real, podría verificar también a ver si no hay alguna situación donde tenga una corriente de cortocircuito de fase, bifásica, digamos, con una cierta resistencia de falla, que haga que sea tan baja que ya sea del orden de la corriente admisible de salida. Eso, ya le digo, en una red ya es un problema. ¿Ah? Más bien es un problema que se da en estos casos, más bien se dan en la red de baja. ¿Ah? Entonces, ese sería el criterio, ¿sí?, para elegir el umbral de fase. ¿Ah? Es decir, volviendo a la ecuación, el I51 que está ahí. ¿Ah? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Ah? Bueno. Entonces, una vez que tengo el umbral, ¿sí?, lo que tengo que ver es el T sub D, es decir, cuál de la familia de curvas muy inversas que me propone el problema para el ajuste de fase, cuál tengo que elegir. O lo que es lo mismo, tengo que tener algún otro dato para imponer para ver por dónde va a pasar esa curva y fijarla de alguna manera. Todas son asintóticas y van a el valor I51. Bueno, pero ¿cuál elijo? ¿Ah? En este problema, bueno, ustedes ven ahí la cuenta, el umbral se elige de 163 amperes. ¿Ah? Un comentario al margen que les digo, estos problemas son problemas de resolución matemática, ¿no? Pero ahora, en un relé real, ustedes no van a ajustar 163 amperes, porque seguramente van a ver que en el ajuste de relé van a tener escalones discretos, ¿no? O sea, tal vez tengan que elegir un ajuste que sea, yo qué sé, 170 amperes, porque o hay 160 o hay 170. ¿No? Comentario al margen. Y eso, ya les digo, eso es muy dependiente del tipo de relé, y en definitiva tendrán que leer el manual del relé. ¿No? O sea, estos problemas son de resolución matemática, pero en la vida real van a tener cosas escalonadas. ¿No? Tendrán que leer el manual de cada uno de los relés que tengan a mano para ver. Bueno, entonces, y con el T sub D, que es lo que vamos a calcular ahora, pasa lo mismo.
te sudé acá, son valores en segundos, pero después van a tener que ver cuál es el que más se les parece. Bueno, entonces, ¿qué criterios tenemos? Bueno, uno de los puntos que dice la letra es que, es un dato, ¿no? Ustedes no lo tienen ahí compartido, pero se lo digo yo. Ustedes tienen, bueno, distintos transformadores, acá hay una derivación, qué sé yo, ¿tá? Y por ahí la letra dice de que hay que dejar un margen para la coordinación cronométrica, digamos, hay que dejar un margen entre los fusibles, entre la curva de los fusibles y la curva a elegir de la protección de fase y de tierra, pero ahora estamos en la de fase, hay que dejar un margen de 200 milisegundos. ¿Tá? Eso lo dice la letra. ¿Por qué 200 milisegundos? Porque es la letra. Hay otras letras que tienen otros números, pero recuerden que conceptualmente ese tiempo de 200 milisegundos engloba varios efectos que tienen que ver con coeficientes de seguridad, digamos, por el movimiento, el desfasaje que pueden tener las curvas de los fusibles con el tiempo. Si es una curva de un interruptor, hay que considerar los errores de los transformadores, el tiempo que demora realmente el interruptor en separar sus contactos físicamente y el tiempo que demora el arco en extinguirse. ¿Tá? Todo eso es un delta T que alguien me tiene que decir cuál es el que hay que definir. ¿Tá? O en la vida, eso sí es un problema, en la vida real lo que hay que preguntarle es a alguien que sepa cuáles son los valores que se vienen tomando y que no dan problemas de coordinación. Porque al final del día es eso. Alguien que... Daniel, te están haciendo una pregunta. ¿200 milisegundos para ambos lados? Bueno, sí. Lo que pasa es que ahora lo que tengo que ver es el tiempo entre el fusible y el interruptor de salida. ¿Tá? Si yo en este problema además considerara, por ejemplo, acá hay un interruptor de barra, suponiendo que este problema pidiera eso, ¿sí? En este problema no lo pide, pero hay problemas que sí pide eso. Bueno, yo podría llegar a tener un tiempo distinto para coordinar un interruptor con otro. Podrían ser tiempos distintos, no tienen por qué ser el mismo. ¿No? Podrían ser tiempos distintos. De cualquier manera, eso la letra tendría que decir. ¿No? Pero podrían ser tiempos distintos. Capaz que ponele rápidos, capaz que 200 milisegundos es muy conservador y podría tomar un tiempo un poco menor. Ponele. ¿Tá? Pero en todo caso, eso es algo que o alguien me lo tiene que decir, ¿tá? O yo tendría que averiguarlo de alguna otra manera. Pero no tienen por qué ser iguales los tiempos que tengo que dejar entre un fusible y su protección, un interruptor aguas arriba, en este caso, o respecto de un interruptor y otro interruptor. Podrían ser tiempos distintos. Lo que sí es cierto que hay que dejar algún tiempo, ¿tá? Para que la coordinación cronométrica sea, digamos, razonablemente segura. Si no, me puede llegar a pasar de que haya una operación simultánea, digamos, que opere, yo qué sé, este interruptor y ahora este también, lo cual es malo, pierdo la selectividad. ¿Tá? De cualquier forma, este problema solo propone la coordinación entre la salida y los fusibles. ¿Tá? Entonces, lo que dice esta letra es, señores, hay que dejar al menos 200 milisegundos. ¿Tá? 200 milisegundos es el mínimo tiempo que hay que dejar entre los fusibles y la protección. ¿Tá? Bien, entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cuál sería digamos, el razonamiento? Y bueno, yo lo que tengo que ver es, en la derivación, por ejemplo, ¿tá?
cuál es la corriente máxima de cortocircuito. Acá estamos en fase, ¿no? En las curvas de fase. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la máxima corriente de cortocircuito que voy a tener en esta red en la cual hay que coordinar algo con algo? ¿Tá? Y bueno, fíjense que en este problema, ese caso está acá. ¿Tá? ¿Sí? En esta derivación, ¿sí? En la cual tengo el fusible más grande, ¿sí? Que es el de 25 amperes, que es el que está rayadito ahí, ¿sí? Y bueno, yo quiero que para el máximo cortocircuito que haya acá, ¿sí? A la salida de ese fusible, haya al menos 200 milisegundos. ¿Tá? Bueno, ese es el criterio. Entonces, a grosso modo, lo que se hace en este problema es calcular, ¿tá? El cortocircuito en ese punto, ¿tá? Que es esto que dice acá, 3,339 kiloamperes, ¿sí? Y se impone que pase, que para esa corriente, ¿sí? La curva tiene que haber 210 milisegundos. ¿Por qué 210 milisegundos? Porque para esa corriente, ¿tá? De 3,3 kiloamperes, ¿sí? Ya todos los fusibles están actuando en el mínimo tiempo posible que actúan los fusibles, que es en 10 milisegundos. ¿Tá? Por lo menos de acuerdo con esta curva que nos dan acá. Recuerden siempre que las curvas de los fusibles hacen esto y después, digamos, quedan acá en el mínimo valor. No quiere decir que desaparece la curva y que ya no son capaces de cortar, ¿no? Es decir, que ya a ese valor es una corriente tan alta para un fusible que ya actúa en 10 milisegundos. ¿Tá? Recuerden que esto es logarítmico, ¿no? La curva. Entonces, sí, bueno, está bien. Entonces, si todos los fusibles que hay acá actúan a 10 milisegundos en esa corriente, bueno, si impongo que la curva pase por este punto, ¿tá? Es decir, para 3,339 kiloamperes pase por 210 milisegundos, la diferencia para esa máxima corriente de cortocircuito acá, que además es trifásico, porque estamos hablando de la máxima corriente, va a ser un corto trifásico, por supuesto, sin ningún tipo de resistencia de falla, porque ahora quiero ver el máximo cortocircuito. Bueno, para el máximo cortocircuito yo ya me aseguro al hacer pasar la curva por acá, de que esa diferencia en tiempo sea de 200 milisegundos. ¿Tá? En realidad estoy haciendo esto con el mayor de los fusibles de mi red, que es este que está en esta derivación. Obviamente, si la falla fuera en cualquier otro lugar con fusible de 6 amperes, también voy a tener esa diferencia. Más, voy a tener una diferencia más grande aún. ¿Ah? ¿Por qué impongo solo en este punto estos 3,339 kiloamperes? ¿Por qué solo en este punto impongo esa diferencia de tiempo? Por lo que yo les decía, como esta curva es logarítmica, la diferencia en el tiempo, para corrientes de cortocircuito menores, hasta la mínima corriente de cortocircuito que pueda haber, que es esta, los tiempos son mucho mayores. Fíjense que acá ya estamos en el orden de varios segundos. Entonces, alcanza con que para la mayor corriente de cortocircuito ya haya 200 milisegundos. Para corrientes de cortocircuito más chicas, esa diferencia es mucho más grande. Para eso hay que mirar la gráfica logarítmica y convencerse, digamos. Creo que es algo fácil de ver. ¿Se entiende? Entonces, de que para la máxima corriente de cortocircuito trifásica, en la cual tiene sentido, digamos, que haya coordinación, es decir, aguas abajo de algún fusible, ¿sí? Bueno, para el peor caso, bueno, tengo 200 milisegundos. ¿Tá?
Si fuera un fusible más grande, por ejemplo, marcando con la manito, o póngale. Lo que tengo que ver es la diferencia entre la curva del fusible y el punto. Tiene que haber 200 milisegundos entre la parte de arriba de la franja de la curva, que es la curva de extinción del arco del fusible, hasta el punto. Pasa que en este caso, los fusibles directamente todos actúan en el tiempo más corto posible. ¿Por qué? Pues son corrientes de cortocircuito muy grandes para estos fusibles que son chiquitos. ¿Ah? Pero el criterio, hay otros problemas donde, no importa, repito, a ver que aparezca alguno más. Mientras voy compartiendo. Bueno. ¿Están ahí, no? ¿Sí? Estamos. Bueno, entonces le decía, estoy ahora en el pizarrón. Digo, yo tengo dos fusibles, ¿tá? De distinto calibre en este problema. ¿Tá? En realidad, en una red real puede haber un montón de fusibles. Puede haber fusibles de distintos tipos de corriente nominal. ¿Por qué tiene que haber de dos tipos? Puede haber de 3, 4, de lo que sea. ¿Tá? Lo que digo es, para ver por qué punto, digamos, tengo que hacer pasar mi curva y de ahí definir el T sub D, ¿sí? Lo que tengo que ver es, digamos, cuál sería mi peor situación, en definitiva. Y mi peor situación va a estar determinado por el fusible más grande, ¿tá? Que es el que va a estar más cerca de la curva de la protección de la salida, ¿tá? Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, yo voy a calcular, ¿sí? Para el fusible, digamos, más grande, voy a calcular cuál es la corriente de cortocircuito más grande que tenga, o sea, sería directamente, inmediatamente a la salida, porque ese es un punto, ese es el valor de corriente máximo en el que tiene algún sentido coordinar con el fusible. ¿No? Entonces, para esa corriente, supongan que da esta corriente, ¿sí? La corriente de cortocircuito máxima. Máxima, como estamos hablando de protección de fase, sería la trifásica, sin ningún tipo de resistencia de falla ni nada, y a la salida, inmediatamente la salida. ¿Ah? ¿Por qué inmediatamente la salida? Porque, bueno, si esto fue una derivación que tuviera una impedancia, no la voy a calcular al final, no, la calculo al principio, inmediatamente a la salida de ese fusible para que la corriente sea lo más grande posible. ¿Tá? Y que a su vez en un punto donde tiene algún sentido hacer una coordinación, ¿no? Porque en cualquier otro lado, digamos, por ejemplo, por acá no tiene sentido porque ahí no hay nada con qué coordinar. ¿Ah? Entonces, en este punto, bueno, yo calculo ese valor de corriente, ¿sí? Y digo, bueno, alguien me está diciendo que para ese valor de corriente, perdón, alguien me está diciendo que hay que dejar 200 milisegundos. Yo sé que si yo impongo eso para la máxima corriente posible, después en la vida real va a haber corrientes más chicas, porque las resistencias de falla nunca son nulas, pero bueno, como es una gráfica logarítmica, la diferencia se va a ampliar aún más. Entonces, lo que hago es decir, bueno, impongo esos 200 milisegundos que dice la letra acá, ¿sí? En este caso particular de este problema, los fusibles ya actúan en el mínimo valor, digamos, pero si fuera un valor genérico cualquiera, tengo que ver de la curva del fusible, de la parte de arriba, digamos, si esto en vez de ser una curva es una franja, ¿tá?
bueno, tendría que ver de la parte de arriba de la curva. ¿Tá? Y si no, que la letra me diga de dónde tengo que tomar el tiempo. ¿Tá? Y bueno, entonces considero esos 200 milisegundos y digo, bueno, está bien. Ahora la curva tiene que pasar por acá. ¿Tá? Como yo, a su vez, ya el umbral yo ya lo había calculado. ¿Tá? ¿Sí? Bueno, ahora estoy diciendo, bueno, la curva va a pasar por acá. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Tá? Es decir, esta curva que está acá dibujada, ¿sí? Es aquella que tiene ese umbral de 163 amperes, que ya habíamos hablado cómo se estima ese umbral, y bueno, la impongo que pase por ese punto. ¿Tá? El que hace que esta diferencia sea el delta T que la letra me dé. ¿Tá? Entonces, imponer matemáticamente es agarrar la función matemática de la curva muy inversa, que es la que me propone el problema, y decir, bueno, tiene que pasar a 200, el tiempo para 210 milisegundos para esa corriente perdón, impongo que pase por ese punto, quiere decir que para 3,39 kA el tiempo es 210 milisegundos, por lo tanto el T sub D lo despejo y me da lo que sea que me dé. ¿Tá? Ese es el tiempo de dial que yo después en un relé real tendría que ver valores discretos, cuál es el que más se parece al valor que me sirve. ¿Tá? Bueno, esto es un criterio clásico, es decir, bueno, de esta manera yo me aseguro que haya una coordinación en todos los valores de corriente de cortocircuito que tiene sentido hacer coordinación, digamos, cronométrica. ¿No? Entonces, si esto se cumple para el fusible más grande, ustedes piensen que para cualquier fusible más chico se va a cumplir. Si hay un corte en cualquier otra parte de esta red, un corto por acá o por acá, aguas abajo de todos estos otros fusibles, más aún se va a dar ese valor a 200 milisegundos. ¿Por qué? Y bueno, porque son fusibles más chiquitos. ¿Tá? Bueno. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí tiene un criterio para definir esa curva. ¿Tá? Base a la coordinación cronométrica, coordinación en el tiempo. ¿Tá? Entonces, la primera parte del problema era hallar la protección de fase. Pero el problema también decía que hay que usar una protección instantánea. ¿Tá? Es decir, mi curva no va a ser solo una curva inversa, sino que tiene una protección instantánea. ¿Tá? Que es esta que ya uno la ve que está dibujada acá en la solución. ¿Sí? La protección esta dice que instantánea es 30 milisegundos. ¿Tá? El relé necesita, es decir, ¿qué quiere decir que el tiempo de esa protección instantánea sea 30 milisegundos? Quiere decir que el relé necesita 30 milisegundos para darse cuenta inequívocamente de que eso es una corriente que mide una determinada magnitud RMS, ¿sí? ¿Cómo lo hace? No importa, ¿sí? Cómo lo hace no importa, pero de alguna manera él necesita ese tiempo para determinar en forma inequívoca que eso es una corriente que mide tanto, ¿tá? Y que además ese valor es mayor que el umbral que tiene programado. ¿Tá? Entonces, bueno, en este caso, que además es un valor real, no es un disparate, 30 milisegundos es un valor que típicamente los relés demoran en determinar que eso es una corriente que supera su umbral y mandar la orden de actuar al interruptor.
¿Ah? Entonces, en definitiva es un tiempo definido, por eso es I50. I50, que ven en la solución, aparece como I50. I50 es porque la función 50 son las de tiempo definido. En este caso, no tiene un retardo a propósito la curva. No sé si se acuerdan, cuando yo les mostré las curvas de Montevideo G, una curva real de una estación de UTE, había otro escaloncito por acá, que era un tiempo definido con un cierto retardo a propósito. En este caso no hay un retardo a propósito, es lo más rápido posible que pueda hacer la protección. ¿Ah? Obviamente, una protección real también se le puede meter otra función de protección de tiempo definido con un retardo el que yo quiera. ¿Ah? Si es que lo necesito, por supuesto. Pero en este caso, en la letra del problema te dice, bueno, metan una protección de tiempo, un instantáneo. ¿Ah? Entonces, ¿están ahí? ¿Se escucha? Sí, sí. Lo primero que hay que decir es, si la protección de esta salida no tuviera instantáneo, ¿eso es un problema? Bueno, en realidad la protección funciona igual, es decir, coordinar va a coordinar igual, eso es lo que quiero decir. Nosotros ya calculamos la curva inversa con el criterio ese de los 200 milisegundos. ¿Tá? Si yo no utilizo, supónganse que yo inhibo esta protección instantánea. ¿Tá? Yo la inhibo. O no funciona, o lo que quieran, no la programo. ¿Tá? Lo que voy a tener es la continuación de esta curva, que no está dibujada, pero imagínensela, esta curva continuaría por acá. Estoy señalando con la manito. ¿No? La curva continuaría por acá y perfectamente cumple con todos los requisitos, ¿sí? Porque la coordinación, va a seguir habiendo coordinación. ¿No? Pero, justamente, y esto viene la gracia de todo esto, ¿qué es lo que pasa? En realidad, la continuación de esta curva, ¿sí? Implicaría actuaciones para corrientes más grandes, más lentas, lógicamente. ¿Ah? Al tener un instantáneo, yo tengo para corrientes grandes una actuación mucho más rápida de la protección. ¿Ah? En cambio, si yo tuviera esta curva, digamos, extrapolada acá, tendría actuaciones bastante más lentas, lo cual en realidad me envejece más la red, digamos. ¿Sí? Si yo puedo actuar más rápido, mejor, porque, digamos, estoy desgastando estadísticamente, digamos, si yo midiera en un intervalo de 30 años de vida útil de esta red, se desgastaría mucho más, digamos, porque para corrientes altas voy a tener actuaciones más lentas. ¿Tá? Esa es la gracia de utilizar instantáneos. Entonces, la pregunta es, bueno, está bárbaro usar instantáneos, pero ¿a partir de qué umbral? Bueno, eso es lo que hay que determinar para ese instantáneo, es decir, ¿qué umbral? A partir de qué umbral tengo este salto. Primero, la función instantánea y no va a actuar, por tanto, por la curva inversa. ¿Qué criterio hay para calcular ese umbral? Bueno, entonces el criterio que voy a utilizar es un criterio que tiene que ver con algo que ya habíamos visto en otra clase, que es la coordinación amperimétrica. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir coordinación amperimétrica? A ver, si yo calculé este valor que dio 3,339 kA cortocircuito máximo acá. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo cortocircuitos en esta zona? ¿Tá? Bueno, obviamente, si yo hago fe en las cuentas que hice, corrientes de cortocircuito más grandes que esta, 3,339 kA, necesariamente se van a dar en esta zona de la red.
¿sí? Y por lo tanto, si se dan en esta zona de la red, no hay nada con qué coordinar. No hay ninguna protección con qué coordinar. Por lo tanto, en ese rango de corrientes más grandes que esto, ¿ah? A mí me sirve actuar con una protección instantánea. Porque en realidad no hay nada con qué coordinar. Entonces, si no hay nada con qué coordinar, actúo lo más rápido posible. Ese es el criterio de la coordinación amperimétrica y de la utilización de un instantáneo. ¿Se entiende? Es decir, tengo que tener una cierta zona de la red donde si se da el corto ahí, yo estoy seguro de que no hay nada con qué coordinar y que eso se da a partir de cierto valor de corriente hacia arriba. ¿Ah? Entonces, si ustedes se ven, digo, más allá de las cuentas, ¿no? Si ustedes ven esto acá, ¿sí? Hay un umbral que está fijado acá, que después vamos a ver bien cómo se fija, pero básicamente tiene que ver con cortocircuitos que se dan en esa zona puntuada, físicamente se dan en esa zona punteada. ¿Ah? Entonces, desde ese valor en adelante, yo voy a asumir que es seguro que se dan físicamente en esta zona hasta un cierto valor máximo que es ese de 8,248 kA, que es el cortocircuito trifásico máximo posible en esta red. ¿Ah? El cortocircuito máximo posible en esta red. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, yo calculo, voy a calcular el cortocircuito, digamos, máximo que se da en este punto y con algún coeficiente o criterio o margen de seguridad voy a determinar el umbral. ¿Tá? Entonces, ahí van a haber distintos problemas con distintas maneras de hacerlo. En la letra tiene que estar claro cuál es el coeficiente de seguridad. En este problema, lo que se hace es tomar un criterio que está como asociado al largo de la línea. Es decir, lo que se hace es decir, bueno, yo calculo el cortocircuito máximo que se da, trifásico, ¿sí? Hasta un 80% del largo de la línea hasta la derivación. ¿Ah? ¿Sí? Entonces digo, bueno, está, ese umbral, calculado el cortocircuito acá, ¿sí? Que me va a dar un poco más grande, 3,339, porque 3,339 era el cálculo hecho acá. Estoy señalando en el pizarrón. ¿Ah? Recuerden siempre que calcularlo acá, aguas abajo que el fusible, es lo mismo que calcularlo acá, ¿no? O sea, en el punto de la derivación. Bueno, en este problema se sugiere hacerlo al 80% de la línea. ¿Tá? Eso te da un valor un poquito más grande, justamente, de cortocircuito. En vez de dar 3,339, da 3,871. ¿Tá? Si alguien, en vez de tomar ese criterio, agarra y dice, no, yo voy a tomar un criterio en el cual tomo no sé, un 20% más. ¿Tá? Calculo este cortocircuito y el umbral lo considero un 20% más como factor de seguridad. También está bien. Lo importante es tomar algo más grande que este valor que calculé acá. ¿Tá? Entonces, a partir de ese valor un poco más grande, ¿sí? Que ese valor que calculé acá, voy a tomarlo como el umbral instantáneo. Es decir, no puedo tomar exactamente este valor 3,339 como el umbral del instantáneo. Tengo que tomar algún factor de seguridad, digamos, para asegurar qué cosa. Para asegurar la coordinación. ¿Tá? Porque en definitiva ustedes piensen que voy a tener problemas de borde, porque si yo podría tomar el umbral exactamente igual, 3,339, ¿tá? El cortocircuito que... No es que esté mal, lo que pasa es que hay problemas de borde ahí, porque ustedes piensen que sea como lo hagas el cálculo, las impedancias tienen errores. O sea,
ni tampoco conocemos tan precisamente los largos de las líneas. Entonces, dado que tenemos errores en el cálculo, bueno, yo tomo un umbral un poquito por encima. Póngale, yo qué sé, un 20% más. O, como dice acá, lo calculo al 80% del largo antes de la derivación. Como sea, lo que es importante, digamos, es no cometer el error de considerar el umbral más chico que este valor. Sea el criterio que sea, tiene que ser un poco más grande que este valor, no más chico. Entonces, tomado un valor un poco más grande, con algún criterio o margen de seguridad, meto el umbral, ¿sí? Y a partir de ahí, los valores de corriente de cortocircuito van a corresponder a cortocircuitos en esta zona. ¿Se entiende? Daniel, yo tengo una consulta. Sí, ¿Por qué cuando te tomaste el cortocircuito acá, el 3,339 sí. ahí te tomaste los 200 milisegundos, y vos tenés en el pizarrón ahí que, o sea, te lo tomás a partir del fusible más grande que tenés? O sea, desde el punto del fusible más grande que Porque tenés. en este caso, en el fusible más grande que tengo en este caso es este de 25, que ya, digamos, para este O sea, está valor de fuera del corriente rango, por ya eso te lo tomás a partir de llega ahí. a más de 10 y más rápido que 10 milisegundos no actúa. Porque estos no son fusibles limitadores, digamos. Entonces actúa a 10 milisegundos. Lo que digo es que podría haber otro fusible, podría ser otro problema que no es este, donde para esa corriente de cortocircuito máxima en la derivación, tal vez a su asíntota, digamos, no llegó a la mínima actuación, al mínimo tiempo de actuación de 10 milisegundos. Capaz que acá es un poco más de 10. Pero acá no le estarías dando más Eso. tiempo. ¿Eh? ¿No le estarías dando más tiempo al no estar el fusible ahí? O sea, la gráfica del fusible. No, es que la gráfica del fusible, la curva del fusible, de cualquiera de estos fusibles, es así y así, es esto. O sea, la gráfica, por ejemplo, de este fusible que está dibujado acá, es así y así. Porque esto es una gráfica No es que continúe por debajo del 0,1, corta ahí y es... Corta No, ahí ya. sigue 0,1. Es como que sigue, digamos, de esta corriente en adelante es 0,1, chao. Claro. No es que aparece la curva. La curva sigue en 0,1. En punto 0,1. O sea, 10 milisegundos. Por ejemplo, el fusible este, que era de 6 amperes, tiene una forma inversa al aumentar la corriente, hasta que, digamos, después de los 300 amperes, siempre abre en 10 milisegundos. Siempre. O sea, a los 300 abren 10, y a los 3000 también abren 10. Obviamente va a llegar un momento que vamos a llegar a ¿qué cosa? Al poder de corte del fusible. Lo cual, más allá de eso, el fabricante no te garantiza que abra. Pero de cualquier corriente desde el poder de corte hacia abajo, bueno, en ese rango, entre, por ejemplo, 300 amperes hasta el poder de corte de este fusible, que no dice cuánto es, bueno, en todo ese rango de 300 para arriba, él abre en 10 milisegundos. O sea, que es como que la curva hace así y después sigue recta por punto 0,1. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Por eso Otra consulta capaz que lo va a decir ahora. problema aparece 210, pero hay alguno que no. Si se fijan, hay algún problema donde se hace la coordinación cronométrica para determinar justamente este tiempo, pero son fusibles más grandes. Porque estos son fusibles de muy pocos amperes, la corriente nominal es 6, 25. De repente hay fusiles que son, yo qué sé, de 200 amperes. El fusible de 200 amperes va a ser una curva que va a andar por acá de repente, ¿sí?
y por lo tanto, digamos que se va a parecer más a lo que dibujé en el pizarrón. Es decir, para esa corriente de cortocircuito, el fusible no corta en 10 milisegundos, capaz que corta en, yo qué sé, en 50 milisegundos. ¿No? Como sea, el delta T tiene que ser entre esa curva del fusible para esa corriente y, bueno, a partir de ahí, hacia arriba, tomamos el delta T que diga el problema que hay que tomar y ahí fijamos el punto. Una vez que fijamos el punto es imponer la curva matemática de la protección para obtener el test. ¿Ah? Bueno. Perfecto, gracias. Entonces les decía, la protección instantánea es un beneficio adicional que se utiliza inteligentemente. Y lo que no tiene que pasar es que la propia protección instantánea me perjudique la selectividad. Entonces, en este problema, me sirve porque yo tengo un margen interesante que es desde 3,871 kA hasta 8 kA, en el cual puedo actuar en forma instantánea y no jorobo la selectividad. Un detalle interesante es que acá yo tenía un paralelo de dos transformadores. ¿Sí? Entonces, esta corriente, el 3,871, que es el umbral, ¿sí? O lo que es ese umbral está vinculado con la corriente, digamos, ¿sí? Porque es esa corriente con un cierto porcentaje de un factor de seguridad. Pero esa corriente 3,339 es una corriente que se calcula cuando hay un solo transformador. ¿Por qué? Porque si hubiera dos transformadores en paralelo, la corriente de cortocircuito, pero va a dar más de 3,339. Y por lo tanto, ya ahí ya va a actuar el instantáneo. Digo esto porque, digamos, hasta 8,248 kA, el 8S, 8 kA, está calculado cuando los dos transformadores están en paralelo. Entonces yo tengo que asegurarme la selectividad, ¿sí? Para esa corriente, cuando hay un transformador solo. Si hubiera dos, bueno, eso ya va a dar una corriente mayor, digamos. ¿Se entiende? Después, si relegan de vuelta la solución del problema y si tienen alguna duda, me preguntan. Pero la idea es, el instantáneo se utiliza siempre y cuando no me jorobe la selectividad. Si me joroba la selectividad, bueno, me está dando otro problema. Es decir, yo quiero solo el beneficio de la protección instantánea. Es decir, se usa cuando tiene algún sentido. ¿Cuándo no tendría sentido usar el instantáneo? Bueno, imagínense que tuviera, yo qué sé, supónganse que tengo un transformador solo y, digamos, este largo es muy chico, digamos. O sea, el largo hasta la primera derivación, esa que está ahí, es despreciable. Y bueno, en realidad, si quiero coordinación cronométrica, prácticamente no tengo espacio para meter el instantáneo. Porque prácticamente me coincide la máxima corriente de cortocircuito con la corriente de cortocircuito en la derivación. Entonces, si este valor de cortocircuito coincide prácticamente con un cortocircuito a la salida, como que no tengo mucho margen para usar instantáneo. Es decir, si lo meto, tal vez no tenga buena selectividad
cronométrica en algún margen de corriente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esto que yo puedo meter acá, este instantáneo, es porque hay todo un rango de corrientes, ¿sí? Hay todo un rango de corrientes para los cuales tiene sentido que esté, porque se dan en un lugar los cortocircuitos físicamente que no hay nada que coordinar. ¿Ah? Esa es la idea. ¿Ah? Ese caso pasa, por ejemplo, en el interruptor del trafo ahí, ¿no? Por ejemplo. Bueno, nosotros habíamos visto en la otra clase otro ejemplo de coordinación amperimétrica, en la cual hablábamos de este transformador, supongo que es uno solo, de este transformador, ¿ah? En el cual decíamos, lo que pasa es que vamos a dibujarlo acá, porque si no, este pizarrón es muy chiquito. Vamos a dibujarlo un poco más acá. Imaginemos que es la misma red, ¿tá? Y yo tengo acá un transformador y tengo este interruptor. Entonces vamos a suponer que, como hay casos en la red de UTE, que acá no hay un seccionador nomás, ¿tá? Y el que realmente abre es este interruptor. O sea, digamos, el respaldo de un cortocircuito en las salidas es este interruptor, cualquiera de las salidas. ¿Tá? Entonces, habíamos visto de que cuando yo calculo el máximo cortocircuito acá, ¿sí? Y lo paso al nivel de tensión correspondiente a este interruptor, me da un cierto valor de corriente. ¿Tá? Pero cuando el cortocircuito es acá, ¿sí? Da un valor de corriente mucho más grande. ¿Tá? Digamos, idealmente si la fuente acá es infinita, este cortocircuito es infinito. O sea, depende de la impedancia de esta fuente. En cambio, si calculo este cortocircuito acá, digamos que tengo la impedancia de la fuente y la impedancia del trafo. Entonces, cuando yo veo en la curva, digamos, veo el valor de la corriente en este nivel de tensión, cuando hay un corto acá, y veo el corto cuando se da inmediatamente a aguas abajo de este interruptor, son valores bien diferentes. ¿Ah? Entonces, Sí. ahí tiene sentido decir, bueno, cuando las corrientes son muy grandes, digamos, más grandes que el valor de corriente de cortocircuito cuando el cortocircuito está aguas abajo, instantáneo, porque ya sé que no es acá, no es aguas abajo del transformador que se dio ese corte. Entonces, ¿para qué esperar? Y para qué esperar quiere decir un instantáneo. Sí. Sí. Yo decía el ejemplo de la izquierda, ahí que está. El de que está agua abajo del tráfono no podría abrir instantáneo. Vos decís, si fuera la protección abajo. Claro. Como el bueno, de la izquierda, ¿no? El de abajo está en la misma situación, o sea, no tenés una impedancia en el medio, porque para que haya utilizar coordinación amperimétrica, tiene que haber una impedancia en el medio, que te haga valores bien distintos del cortocircuito calculado de un lado y del otro. ¿No? Por eso puse el ejemplo del interruptor aguas arriba del transformador, justamente porque en el medio hay una impedancia que es la del transformador. Más allá de los niveles de tensión, hay una impedancia. O sea, que en este caso es una impedancia concentrada, digamos. En el caso del ejemplo que estamos viendo, en realidad es una impedancia que está distribuida en la línea. Pero bueno, es una impedancia de la línea. Entonces no es lo mismo calcular el corto acá que acá. Siempre y cuando la línea sea larga, digamos, ¿no? Ahora, ya les digo, si yo tengo una línea que inmediatamente ya tiene una derivación y tiene una protección, no puedo poner un instantáneo, porque me va a dar lo mismo el cortocircuito acá que el cortocircuito acá.
Si esto es muy cortito, es lo mismo. Es prácticamente el mismo valor de corriente de cortocircuito. Entonces, ¿qué voy a meter un instantáneo? No puedo, no tengo margen. Es decir, puedo poner un instantáneo, pero lo que va a pasar es que se va a quemar el fusible y va a abrir la salida. O sea, va a pasar eso. ¿Ah? Uno puede decir, bueno, está, pero yo qué sé. De repente puedo tomar riesgo, decir, bueno, está, pero no sé. No va a ocurrir un corto de ese nivel tan grande de corriente en ese lugar, por alguna razón. Ponele. Pero digo, desde el punto de vista, si yo lo analizo de esta forma, es decir, si esto es muy chico, el valor de cortocircuito acá y acá es lo mismo, no puedo poner un instantáneo y seguir asegurando la selectividad, ¿no? Ese es el tema. En este problema está hecho a propósito para que tenga algún sentido meter un... Eso de alguna manera tiene que ver con a qué distancia tenés la primera protección. ¿Sí? Vos tenés un medio anillo acá o una red radial, bueno, ¿a qué distancia tenés la primera protección? Es eso. Es decir, puede haber sistemas donde no tenga sentido poner una protección, a menos que uno corra riesgos. También uno puede decir, bueno, pero a mí me interesa topear los tiempos de manifestación de un cortocircuito cuando son corrientes muy grandes. Podría ser ese criterio. Yo quiero, a partir de cierto nivel, yo meto un instantáneo porque si no la red la estoy batuqueando con tiempos mucho más largos de actuación, y bueno, está bien, pero digo, puedo llegar a perder selectividad en algunos tramos. Daniel, el juego te queda 1 minuto y medio, te digo por las dudas, no sé si. No, igual el jueves que viene vamos a seguir con este problema en las otras partes y volvemos a insistir sobre algunos conceptos. Me interesa más que entiendan cuál es el principio del funcionamiento y la aplicación de una protección instantánea, ¿sí? Pros y contras. Igual el jueves seguimos haciendo este problema, ya pasamos a la protección de tierra, y después otra parte que tiene que ver, que está interesante también, ya hablamos algo de eso, que tiene que ver con una protección, un respaldo de sobretensión residual de neutro, que es la última parte de este problema. Así que nos vemos entonces el jueves que viene. Dale, impecable. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.